Mis hermanos, con alegría y grande regocijo es que estamos aquí esta mañana transmitiendo este programa de la Iglesia El Camino de la Fe. Es un gusto, hermanos, que el día de hoy el Señor nos permita unirnos en el nombre maravilloso de Jesucristo, porque su palabra dice: este es el día que ha hecho Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y precisamente esto es lo que causa esta reunión, es una verdadera alegría, porque sabemos que el Señor está aquí, que podemos sentir su presencia, que le podemos alabar y glorificar con todo nuestro corazón. Gracias por acompañarnos y verdaderamente es una felicidad, hermanos. No hay manera de expresar el gozo tan profundo que tenemos y que lo hacemos con reverencia porque el Señor está en los cielos. Él es su majestad el Rey y queremos que este culto sea un culto que honre y glorifique su santo nombre. Y antes de dar principio a esta reunión, queremos recordarle que está usted cordialmente invitado todos los días sábados a partir de las 7 de la tarde para que usted sea partícipe de esta enseñanza que nuestro pastor Natividad Ramos está llevando a cabo sobre el libro de Apocalipsis. El día de ayer verdaderamente nuestro hermano nos daba una enseñanza tan preciosa, hermanos, que yo me gozaba y me alegraba porque nuestro hermano hace una atenta invitación a todos aquellos que no han hecho su decisión por recibir a Jesucristo, el Hijo de Dios, como su Salvador personal. El tiempo ya está en breve y el Señor Jesucristo viene pronto. Así que nosotros proclamamos todos los días que Jesucristo es el Señor y que Él es el Salvador del mundo. Escuche esta enseñanza, mis hermanos, que sin duda será de grande beneficio. Y si hay mucha gente que aún no recibe a Cristo, qué hermoso podrá ser que usted pueda compartir esta palabra de fe y de esperanza para un mundo que está en agonía. Así que está cordialmente invitado. Y vamos a dar principio en esta hora con una lectura que se encuentra en el Salmo 33. Y dice su palabra del verso 1 al verso 15: alegraos justos en Jehová, a los rectos es hermosa la alabanza. Cantad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle canción nueva, hacedlo bien tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra con verdad hecha. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Porque la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Él junta como en un montón las aguas de la mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Tema de él todos los habitadores del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde la morada de su asiento miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos y él considera todas sus obras. Que Dios bendiga su palabra. Y verdaderamente también nosotros podemos decir que alabamos y cantamos y glorificamos a un Dios vivo, lleno de poder y de gloria. Y esta mañana no va a ser la excepción, porque el día de hoy queremos sentir ese amor de Dios, ese amor que el Señor ha demostrado todos los días de nuestra vida en todas las generaciones. Su amor es tan palpable
tan tangible que el día de hoy podemos decirle que venga a los pies de Cristo y que usted reciba ese amor tan único y tan especial que es incomparable porque es un amor ágape. Y el día de hoy, mis hermanos, vamos a cantarle al Señor como el salmista lo dijo, con pandero, con salterio, pero hacerlo todo bien, porque el Señor se lo merece. Y verdaderamente no podemos describir ese amor de Dios que ha transformado nuestras vidas de tal manera que el Señor nos trasladó de esas tinieblas, de ese mundo de oscuridad y nos trajo esta luz admirable que es la luz de Jesucristo. Y cada día podemos decirle al Señor, Señor, hoy más que nunca te necesito. Lo necesitamos en nuestra vida porque sin Él nada somos. Vivimos por Él y morimos para Él. Nuestra vida le pertenece. Y vamos a decirle, Señor, que tu Espíritu toque nuestra vida y que nosotros podamos caminar cada día bajo ese amor maravilloso que es el amor de Dios. Así que este día cantemos al Señor y digámosle, Señor, queremos estar en tu presencia porque grande es tu amor. Es el amor de Dios que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy. Salvo soy, nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor soy feliz. No hay amor que se pueda comparar al amor de Dios, tan sublime y sin igual, y que llena mi alma de dulce calma. Grande es el amor de Dios que mi vida Él transformó, y por ese amor de Dios salvo soy, salvo soy. Nadie pudo amarme a mí, ni entender lo que había en mí. Solo por el amor de Dios soy feliz, soy feliz. No hay amor que se pueda comparar
más que nunca, Señor, yo te amo, más que nunca, Señor, te necesito, más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo, más que nunca, Señor, más que nunca, Señor, yo te amo, más que nunca, Señor, te necesito, más que nunca, Señor, quiero decirte, te amo, más que nunca, Señor. Le amo, le amo, le amo. Él es la rosa de Sarón para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor.
satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te pide y su espíritu vendrá sobre ti. Vida nueva te dará. Sobre ti vida nueva te dará. Damos gracias a Dios, como siempre, mis hermanos, y que Dios bendiga a todo este grupo de hermanos que le cantan a este Dios maravilloso y que su talento lo han depositado para que el pueblo de Dios podamos ser bendecidos. Y vamos a dejar este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos para que él siga con este tema que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo y que este mensaje sea de bendición para ustedes. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mi hermano, por favor. Pues gracias al Señor porque ha sido un momento precioso. Los comentarios, las opiniones, las ideas que tienen que ver con nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y esperamos, por supuesto, que este día sea un día muy bendecido en nuestros corazones. Voy a leer la Escritura. Estamos nuevamente en la ruta ministerial del Señor Jesús. Y el último mensaje que prediqué fue precisamente sobre aquella controversia feroz que se dio en el templo en Jerusalén. Y que después de salir de allí, quisieron apedrearlo. Y es donde entra esta historia tan preciosa del día de hoy, que es la historia de un hombre que fue sanado. Era un ciego a quien el Señor de manera soberana quiso ayudarlo. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 10. Pero voy a tomar el versículo anterior para que se asocie la idea. El versículo 59 del capítulo anterior, capítulo 8, dice que cómo terminó aquella controversia. Dice, entonces tomaron piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Pero ahora sí lo que sucede. Y pasando Jesús, dio un hombre ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifestasen en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede hacer nada. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Entonces dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y se lavó y volvióse viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, se parece. Él dijo, yo soy.
y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que nos bendiga, que su Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, de tal manera que en realidad haya alegría en el corazón nuestro. Padre eterno, te estamos rogando, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, de tus hijos, que extiendas tu mano y nos des salud y nos des bendición al alma. Por Cristo Jesús te rogamos que esta mañana tu bendición esté sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Muy bien, pues entonces entramos al mensaje del día de hoy. Y en realidad, fíjense que me gusta el tema de este mensaje. El tema es el ciego que no pidió, pero cómo recibió. O bien agregar otro, el ciego que no pidió, pero cómo agradeció. O este otro, a ver cuál le gusta. El ciego que no pidió, pero cómo defendió a su sanador. O bien podríamos decir de él, un ciego de lujo. Pero pongamos la sanidad de ese ciego como siendo parte de aquellos encuentros que el Señor tuvo con la gente de Jerusalén. Es decir, en la sanidad de este hombre es parte de lo que ahí estaba sucediendo. Porque, hermanos, la sanidad que Jesús le dio a este hombre que había nacido ciego se da cuando se ha terminado aquella feroz controversia que tuvieron contra Jesús a partir de que les dijo que eran pecadores, a partir de que les dijo que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Esta declaración los indignó, nosotros pecadores, y de inmediato habrían de hacer una sutil defensa para no reconocerse como pecadores, no aceptar que eran pecadores. Que por cierto es a donde el Señor escaló las cosas, que eran siervos del pecado. Pero ellos alegaron que eran hijos de Abraham y que ser hijos de Abraham y ser pecadores era incompatible. El Señor aceptó el desafío de la incompatibilidad y aborda la propuesta que le han hecho. Aceptó el desafío y discutió bajo el principio de la incompatibilidad. Si ustedes quieren hablar de incompatibilidad, hablemos de incompatibilidad. Que si ellos habían apelado a Abraham para defender esa supuesta incompatibilidad de que no podían ser pecadores porque eran hijos de Abraham, les acepta que ser pecadores e hijos de Abraham son incompatibles porque sus obras eran incompatibles con la moral del padre Abraham. Vea esto cómo se desarrolla. Porque poco a poco los va llevando a un callejón sin salida. Venían de una reunión que ellos no eran pecadores. Pero el Señor los va a ir llevando a un callejón sin salida. Pero estos se defendieron para decirle que ellos no eran pecadores porque ellos eran hijos de Abraham. Y ante la encarnizada defensa
para no ser llamados pecadores. Jesús llevó la discusión a otro plano. Vea usted cómo eran las discusiones. El de la paternidad. Primero el de la incompatibilidad y ahora el de la paternidad. Para ver quién era el padre de las obras que él hacía y quién era el padre de las obras que ellos hacían. Que las obras de bondad que él hacía eran hechas por consejo de su padre, mientras que las obras que ellos hacían tenían por padre al diablo. Así, de manera franca, directa, revela así la cuestión de fondo, que ellos en sus corazones abrigaban el deseo de matarlo y que Abraham nunca habría hecho eso. Que eso hacía evidente que el padre de esa maldad era el diablo, a quien hizo una aclaración y lo señaló diciendo que era homicida desde el principio. Declaración que implicaba que la muerte de Abel en manos de Caín había sido el diablo el autor intelectual. Desde el principio dijo es homicida. Y dije, muy emocionado, ahora sí que los dejó sin salida. Pero mire, hay un detalle importante. Los que quieren defender su pecado son verdaderamente ingeniosos. ¿Y sabe qué hicieron? Las mismas acusaciones que el Señor Jesús les había hecho a ellos, de que eran pecadores, que eran incrédulos y que además eran hijos del diablo. Le dijeron al Señor, no decimos bien que eres samaritano y que tienes demonio. Es decir, lo que Jesús les había dicho a ellos, ellos lo quisieron hacer un cambio para aplicárselo al Señor Jesús. Y que tienes demonio. Esto fue el colmo, acusar al Señor de ser un poseído. Y de esa manera lo estaban acusando de ser un incrédulo a todas las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Como si por ser hijos de Abraham y ser del pueblo de Israel, era automático que ellos tenían entrada al cielo. Y le dijeron que era un hereje, un enemigo del pueblo, y que las cosas que hacía y decían era por inspiración y obra de los demonios. ¡Qué atrevimiento! Es cierto, cuando la gente quiere escapar y probar que no es pecador, es ingenioso. Y yo digo, cuidado, porque en esas declaraciones que le acababan de hacer sobre esto, de que operaba por comunión con el diablo, esa gente estaba cruzando lo que he llamado la línea del no retorno, porque han ofendido al Espíritu Santo, atribuyéndole al diablo las obras que Jesús hacía y que las hacía por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta lo que acaban de hacer? Atribuyeron al diablo
las obras que Jesús hacía, que las hacía por operación del Espíritu Santo. Y termina esa charla con la declaración más lamentable: vosotros me habéis deshonrado. Y a partir de ese instante ya no buscará que le crea el liderazgo judío. Dije, han cruzado la línea del no retorno y no hay perdón. ¿Por qué razón no hay perdón ni en este siglo ni en el venidero? Que no implica que en el siglo venidero habrá perdón, pero si lo hubiera, ni allá lo alcanzarían, porque le han atribuido al Espíritu Santo obras que hace el diablo. Y el Espíritu Santo es el que lleva a los hombres a la salvación. Y si le han ofendido de esa manera, ¿quién los va a llevar a la salvación? Así que mis hermanos, mis amigos, tengan cuidado. Jesús deja aquella zona de alta hostilidad y sale de allí para hacer una obra más que su padre le había encomendado. Porque él dijo que él hacía las obras que su padre le había encomendado. Y es así que entramos al capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde habrá de sanar a un ciego, que es una historia hermosísima, deliciosa, disfrútela. Donde habrá de sanar a un ciego, del que dije que no pidió, pero cómo recibió. Y dice el verso 1, y pasando, vio a un hombre ciego. Que lo interesante de esto es que no pidió nada en absoluto. Ciertamente no pidió, pero a quien el Señor Jesús sanó en un acto soberano del querer. No le pidió, pero Jesús quiso, porque Él es soberano. Y lo colmó de favores a este hombre. Y debo decir que este caso de la sanidad de este hombre es un caso que yo le llamo de refrigerio espiritual ante aquella generación altanera, grosera, que había hablado sin medir las consecuencias, crónicamente incrédula. De hecho, mis hermanos, podemos entender que su padre le había ordenado la sanidad de ese ciego. Y dice, y pasando, miró a un hombre ciego desde su nacimiento. 38 años ciego. El Señor Jesús iba en los 30 años. Este hombre tenía más tiempo de ser un ciego. Y el énfasis que Juan pone es en ese mirar del Señor Jesús. Que a mí me encanta la idea que el Señor nos vea esta mañana, que el Señor lo vea a usted. Y los discípulos debieron tener la sensación, aquí algo va a suceder. Cuando observaron la manera atenta de mirar a aquel hombre ciego, ellos sintieron que allí iba a pasar algo. Y la prueba es que los discípulos centraron su atención en el hombre ciego
y la especulación que ocupó todos sus comentarios es uno de los errores clásicos de los creyentes. Mucho creyente el día de hoy opina de esa manera equivocada. Ese del yo sé por qué esta persona está enferma, o el yo sé por qué le está yendo mal. ¿Ha oído usted algo así? Porque hay gente de la iglesia, son creyentes, que sienten que tienen el derecho de entender las cosas más íntimas de los demás. Yo sé que sí ha oído usted eso. Cuando alguno trata de encontrar la razón, un creyente, tiene gente que está enferma hace tiempo. Cuando ellos tratan de encontrar la razón del por qué la desgracia ajena, cuando que ni siquiera pueden explicar la suya. Así que los discípulos apenas vieron a aquel desdichado, pues ellos ya sabían por qué estaba así. Ciego y luego mendigando. Llegaron a una conclusión genial, que este ciego o sus padres habían pecado. Es decir, ellos se tomaron el lujo de decir que sí sabían. Y les digo a los discípulos, mis hermanos, ¿a qué horas pecó este ciego? Si nació ciego. Pero ellos habían dicho, puede ser que pecaron sus padres. No, él pecó. Y yo pregunto, pero si nació ciego, ¿a qué horas pecó? Pero que ustedes ya están afirmando que él pudo haber pecado. Dirían, bueno, entonces fueron sus padres los que pecaron. No hay duda, bárbaras apreciaciones. Que si no fue él, entonces fueron sus padres. Y yo sé que opinar de esa manera se ha hecho casi una ley, se ha hecho casi una doctrina. Pero los felicito a ellos, no a los hermanos que acusan. Y los felicito porque tuvieron el suficiente llamado sentido común para preguntarle al que sí sabe, al Señor Jesús. Y le dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Porque tiene que ser o es uno o es otro. Y le digo, cuando le sucedan cosas desagradables o duras y le atribuyan a usted 1000 razones de que esté viviendo una condición de tragedia, de desgracia, muchos creyentes se atreven a hacer comentarios que deben ser erradicados del alma. Pero son comentarios que lastiman, comentarios que aplastan el alma. Pero la noticia en medio de todo esto es que el Señor Jesús sí sabe la verdad. Entonces en Él ampárense sus comentarios y no en la opinión
de tantos morbosos. Porque en la iglesia cristiana existen muchos que hacen comentarios morbosos, de supuestos. Y con su respuesta, el Señor Jesús, mis hermanos, nos regaló un tesoro, explicándonos que ese ciego era parte de un proyecto de Dios. Qué equivocados estaban. Y un proyecto necesariamente diseñado desde la eternidad. Porque para Dios lo que sucede, Él lo conoce desde la eternidad. Y lo escogió a Él para ese día. No olvide que el Señor Jesús venía dolido, por supuesto. Lo habían agredido. Y sucedieron dos cosas. Tú tienes pacto con el diablo. Y segundo, lo iban a apedrear. Pero el Señor, en vez de explicarle el por qué, prefirió explicarles el para qué estaba ciego. Va conmigo, mi hermano. Y les dice, ni este pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mi Padre lo tiene aquí porque es una razón que él tiene. Porque quiere que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿En qué momento? En el momento cuando la gente había agraviado al Señor Jesús y le había dicho endemoniado, el Padre había dejado a ese ciego para que glorificara a aquel que estaba siendo insultado. Era un ciego a quien Dios tenía allí para manifestar sus obras. Y específicamente dice, manifestarse en él. Entonces, ¿cómo debemos llamarlo? ¿Desdichado o favorecido de Dios? Que esta mañana, sin duda, el Señor hará maravillas para muchos de los que me están oyendo. Y yo espero que el Señor trate con sus corazones. Que sean favorecidos de Dios ustedes. Por eso le llamé el ciego de lujo. Esa era otra causa gloriosa. Dios quiso que naciera ciego. ¿Para qué? Para que en ese momento del rechazo a su hijo y la deshonra que le habían hecho a su hijo, ese ciego estuviera allí y fuera motivo para glorificar a Dios en su hijo. Y entonces yo pregunto y digo, me conmuevo. ¿En qué momento estuvo el ciego? En un momento sumamente importante y grande. Cuando la multitud había dicho a Jesús, eres un endemoniado. Y que Jesús dijo, vosotros todos me habéis deshonrado. Sale y lo quieren apedrear. Pero pasa donde estaba este ciego. Y ese ciego Dios lo había puesto allí y le había ordenado a su hijo que lo sanara. Momento grande. Pero así
como soberanamente Dios quiso que naciera ciego. Muchos que han sufrido desde que nacieron. En realidad debemos pensar que hay una razón de Dios. Así como Dios quiso que naciera ciego, no consultó porque Él es el soberano. Así también por un acto soberano, porque quiso, lo sanó. Porque ese ciego no pidió que el Señor lo sanara. Y el Señor Jesús no le preguntó si quería ser sano. Muchos van a recibir esta operación de Dios esta mañana, que sería maravilloso. El Señor Jesús lo sanó, no más porque quiso. Que esta mañana el Señor nos haga esa misericordia de sanar a muchos de los que me están escuchando la palabra, y que los sane aunque no hayan pedido, para que ellos conozcan que el Señor es soberano. No más por eso. Era un hombre señalado desde la eternidad. Yo le llamo el ciego privilegiado. Dios se había ocupado de él. Nació ciego. Y lo dejó ciego para cuando Jesús saliera de esa controversia brutal, ofensiva. Porque hay mucha gente que es ofensiva con el Señor Jesús. Y Dios había señalado ese momento desde la eternidad para poner a ese ciego allí y que Jesús saliera indignado, sentido en su alma. Para este momento estaba. Por eso dije ciego de lujo. Y debo agregar que este ciego era un caso único. Si Dios nos explicara muchas cosas de las que nos suceden, y yo espero que usted abra su corazón para entender, y cosas que nos han hecho sentir desdichados, levantaríamos una alabanza a Dios y nunca pondríamos en duda las buenas intenciones del Dios eterno. Y yo creo que a este hecho debo llamarlo como la sanidad de las dudas, de las suspicacias. Analice usted esta mañana su corazón. Pero vayamos al caso de este hombre. Dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra el Señor Jesús. Hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo, levántate, ve y lávate en el Siloé. Pudo haberlo soñado allí mismo, pero había razones muy poderosas. Note eso. No le preguntó si quería ser sano. Luego entonces, este era un acto de la soberanía del Señor Jesús. Y la soberanía no consulta. Y dice que fue y se lavó y volvió viendo.
Pero quiero enfocar a este hombre, por favor, que podía decir, no me preguntó, no le pregunté. ¿Escupió en tierra? ¿Por qué? No lo sé. Es un caso único. Es un procedimiento único. Porque este ciego era caso único. Pues veamos a ese hombre lo que hace y lo que ha de decir. El problema empezó con unos vecinos del ciego. Lo vieron y decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Lo identificaron no con el ciego, lo identificaron con el que mendigaba. Pero después que Jesús llegó a su vida, ya no vivía en la indigencia. Era parte de una obra que Dios había preparado desde la eternidad para honrar a su Hijo. Y a él le tocó el papel de ciego. Nadie podría pensar que ese ciego hubiera sido un hombre escogido. Fue como un vaso en manos del alfarero. El Señor no le preguntó si quería que hiciera algo por él. Él tampoco. De allí el tema. El ciego que no pidió, pero cómo agradeció. No pidió, pero cómo testificó. Lo llevaron con los fariseos y le preguntan cómo fue. Su respuesta fue concreta y sencilla. El hombre que se llama Jesús, muy sentencioso, le dicen, ese hombre no es de Dios. Y le preguntan, ¿tú qué dices? Y aquel hombre que es profeta, buscan convencerlo y le dicen, nosotros sabemos que es pecador. Él dijo, si es pecador no lo sé. ¿Sí? Lo que sí es cierto es que Dios no hace obras por los pecadores. Y defendió a su sanador con una audacia que no nos hubiéramos imaginado. Le agradeció al Señor. Lo interesante es que él no lo conocía. ¿Por qué? Porque el Señor lo sanó y no conocía al Señor Jesús. Yo espero que esta mañana el Señor los bendiga, mis hermanos, con este pasaje tan precioso de la Escritura. Un hombre que no pidió, pero cómo defendió a su sanador. Y lo corrieron del templo. Y lo corrieron porque no pudieron enseñarle teología, ni escatología. Eres un pecador, le dijeron, y vienes a enseñarlos. Pues les estaba dando su testimonio. Y aquel que tiene un testimonio es muy difícil ser vencido, porque tiene un testimonio de lo que el Señor ha hecho con él. Y lo corrieron, lo expulsaron. ¿Ha oído esa palabra, expulsarlo de la iglesia? Pues a este lo expulsaron. Y el Señor fue a donde él estaba. Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿y quién es para que yo crea? El Señor le dijo, el que habla contigo. Dice, y entonces le dijo, creo, Señor. Se postró y lo adoró.
Yo espero que usted sea bendito esta mañana. Voy a orar junto con usted. Padre Santo, no podemos dejar de alegrarnos. Interesante, glorioso, que desde la eternidad tú habías conocido a este hombre. Y que tú, Padre, lo habías escogido para que estuviera ese día en que su hijo había sido insultado, había sido llamado poseído y endemoniado. Sin embargo, estuvo allí para glorificar a Dios y decirles a la gente que Jesús era el que hacía las obras y que no era un pecador. Esta mañana yo le ruego que usted abra su corazón. Dígale, Señor, perdona mi pecado. Sana mi alma. Ayúdame para que sea un testigo fiel. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo rogamos. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.